Buenos días, buenos días. Dios los bendiga. Hoy sábado, los pies de nuestra Madre María. Estamos celebrando Santa María, Reina de los Apóstoles, en la liturgia de esta Eucaristía. Pero estamos celebrando a San José. San José Cupertino. Bendiciones a todos los José. Y Cupertino también es otro nombre que por ahí tenemos en la gente. Que Dios los bendiga a los José, a los Cupertino, a los Josefinos, que Dios los bendiga abundantemente. Escuchamos esta pequeña alabanza y nos disponemos para estar con nuestro Señor en esta vida de los santos este día. Que el Señor nos colme de gracia, fortaleza y bendición. Escuchamos. Estás tan cerca de mí, como yo no lo puedo imaginar. Tu amor se puede sentir en medio de nosotros estás, y levanto mis manos al cielo. Estás
Buenos días a todos, a todas. Dios los bendiga. En el año 1663, el Señor permitió este caminar de José Cupertino, un hombre de gracia y bendición que tuvo el don de la levitación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. José nació en el año 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Supertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y la habían embargado. Murió el papá y entonces la mamá, ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño, y este creció debilucho y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta, mirando tristemente a la gente, y los vecinos le pusieron sobrenombre Boquiabierta. La gente lo despreciaba y lo creía muy poca cosa, pero lo que no sabían era que en su deber de piedad era extraordinariamente fervoroso y que su oración era sumamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de manera maravillosa. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego. Pero después de 8 meses fue expulsado porque era un extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando lo llevaba por los comedores, se le olvidaba los oficios que le había puesto. Parecía que siempre estaba pensando en otras cosas, pero inútil lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que ese joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ningún placer al ver regresar a semejante inútil, y para deshacerse de él le rogó intensamente a un pariente que era franciscano para que lo recibiera al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Y sucedió entonces que en José se obró un camino que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obreros y le pusieron a trabajar en el establo, y empezó a desempeñarse con notables destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, en su humildad y amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos, y en el año 1625, por votación unánime y por todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para preparar el sacerdocio, pero le sucedió que cuando iba a presentar el examen se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el padre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era la que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba entusiasmado, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores le dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga esa es la que tienes que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al fin del examen definitivo, y en aquel día se decidía quién sería ordenado. Y los primeros 10 que examinó el obispo
respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para que los examinaran, y José Cupertino temblaba de miedo por si lo iban a descalificar, y su libro se libró de semejante catástrofe por casualidad. Ordenado sacerdote en el año 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar. Por entonces suplía esta deficiencia ofreciendo grandes penitencias por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ningún clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo a la consagración de los trabajos manuales del convento, que eran para lo único que se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conoce en semejante cantidad en ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucediera a su alrededor. Ahora se explicaba por qué de niño andaba tan distraído con la boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó en hombros y al pensar en Jesús Buen Pastor se fue elevando con los aires, con cordero y todo. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo, se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza y los acompañaban por cuadras y cuadras. Ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante la cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos, no oye, no siente, para dedicarse a contemplar lo que pertenece a la divinidad. Y las palabras éxtasis significa en griego ser transportados hacia lo sobrenatural. José Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando estaba rezando los salmos de la Sagrada Biblia. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de ese santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llegar a una pesada cruz, a una alta montaña, y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con cruz y todo y la llevó hasta la cima del monte. Como estos sucesos tan raros podían producir verdaderamente movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando los otros se encontraran allí y concurrir a las procesiones u otras ceremonias públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis le pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban los dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que le hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba y que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndole: excúsenme por estos ataques de mareo que me dan. En la iglesia ha sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consiste en elevarse el cuerpo humano desde el suelo, sin ningún esfuerzo físico que lo esté llevando. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas
muy espirituales. San José Cupertino tuvo innumerables levitaciones. Un día llevó al embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio, y cuando su típico pequeño grito se fue elevando hacia lo alto hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejantes sucesos que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y como avergonzado subió corriendo a su habitación, que ya no bajó más en ese día. En Osimo, donde el santo pasó los últimos 6 años, unos días de los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura, y darle un beso al niño Jesús, y allí junto a la madre y al niño se quedó un buen rato rezando con inmensa emoción, suspendido por el aire. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró la última misa, y estando celebrando, quedó suspendido por el aire como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron ese suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto era mero invento y lo acusaban de engañar. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y al darse cuenta de que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo en nada. Lo llevaron luego a donde el sumo sacerdote Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban del éxtasis y las levitaciones del frailecito, y estaba hablando con el Papa. Quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hannover era protestante, y al ver a José en éxtasis se convirtió al catolicismo, y el Papa Benedicto XVI, que era rigorosísimo en no aceptar como milagros nada que no fuera de verdadero milagro, estudió cuidadosamente la vida de José Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención especial de Dios. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores al convento muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. La gente descubrió dónde estaba, y allá corrió la multitud. Entonces lo envió a otros conventos más apartados aún. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual como Jesús en el Getsemaní, pero después, a base de muchas oraciones y continuas meditaciones, retornaba otra vez a la paz de su alma. A los que le consultaba problemas espirituales le daban siempre un remedio: reza, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo está de bronce. Todo el que pide recibe. Murió el 18 de septiembre del año 1663 a la edad de 60 años. Que Dios nos enseñe como estos hechos tan maravillosos, que Él siempre enaltece a los que son humildes y llena de gracia y de bendición. Hoy estamos celebrando a San José Cupertino, que nos invita al Señor a tener presente. Esta vida de José Cupertino yo la vi en el proceso de mi convalecencia, estando en el COVID el año pasado en julio, y me motivó mucho permanecer y esperar esa vida de gracia y bendición. Yo te la invito a que la veas, San José Cupertino, en YouTube. Ahí la puedes encontrar en YouTube, ¿cómo se llama? La película completa en YouTube, San José Cupertino. Vamos al Evangelio del día, hoy sábado, a los pies de nuestra Madre María Santísima,
que nos dé ese proceso de gracia y bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros más se le unían. Entonces le dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla, y al ir sembrando unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se la comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos se ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron sus discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios, en cambio a los demás solo en parábolas, porque viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la llevan de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representan a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de las pruebas fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra y la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan frutos por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en este día, hoy el Señor nos habla sobre este caminar de la bendición del día. En el día, el sembrador está dándonos la semilla. Al amanecer, al clarear el día, y una vez claro el día, ver las nubes, el cielo abierto. Bueno, ahorita está muy brumoso. A ver la creación, al ver los árboles, a escuchar el movimiento que exige. Todo eso es una semilla que el Señor nos da para podernos poner las pilas y poder hacer la obra de Dios que nos toca de una manera específica. Por eso dice el Señor: el reino de los cielos se parece al sembrador. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Cada mañana este acontecimiento pasa. Todas las mañanas de nuestro haber, ese sembrador sale y es la presencia del nuevo día, la presencia de un nuevo sol, la presencia de unas nuevas actividades, la presencia de un esquema de oración donde el Señor nos está dando esa gracia de que la semilla se está derramando sobre de nosotros. Ahora esa semilla que ya la recibiste, que es el mensaje de Dios, tiene que producir fruto. No nada más se trata de que vengas, por eso dice al final: el que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque ya escuchaste, ya recibiste la semilla. La semilla se recibe por medio de la escucha. La semilla se recibe por medio de la predicación, de la enseñanza. El echar frutos ya depende de ti. ¿Por qué? Porque depende de dónde pones tu semilla, si la pones en el estado emocional, si la pones en el estado sentimental, si la pones en el estado de tus sentimientos, o si la pones en la gracia de tu conocimiento. Entonces, cuando la semilla se pone esa gracia de conocimiento, estás dispuesto a crecer.
Por eso mismo escuchamos que la semilla cae y cae para crecer, para dar fruto, excepto cuando cae en el camino. Espérate, Padre, es que tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para la misa, no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para ir a ver a mi abuela, a mi mamá, pero nada más se muere y entonces el tiempo se detiene y entonces sí te da tiempo quebrada, herida, lamentada, y comienzas a querer echarle culpa a todo alrededor, cuando realmente todo el tiempo lo tuviste, pero creíste que era más importante aquello. Y eso importante realmente no es más que el fruto que nos quieres dar. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos que la semilla no crece en el camino, dice la palabra de Dios, aquí cuando Jesús lo explica, dice la que cayó en el camino, dice, representan a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones porque no creen ni se salven. Y eso es lo que tienen, una actividad continua de esclavitud. Y a la otra vez le preguntaba, oye, pero si tú eres patrona y tú eres jefa de ese local, ¿por qué dices que no tienes tiempo para comer? ¿Por qué dices que no te da tiempo para guisar? ¿Por qué dices que tienes una anomalía en tu salud? Entonces eso es importante que nosotros vayamos descubriendo, porque realmente nosotros día a día nos vamos esclavizando y vamos haciendo que la semilla caiga en el camino, porque se te da. Te levantaste, si hoy es sábado, sí, ya pasó quincena, sí, tengo que haceres, bueno, pues vamos a hacerlos con esa semilla que se me da para poder yo compartirlo contigo, Betty, contigo Paz, contigo Gabriela González, Alicia Butamantes, contigo compartirlo Luigi, Elena González, Teresa Margarita, para compartir esa semilla contigo, Blandi, Maciel, Zaragoza, Elvia, para compartirlo y vivirlo contigo, Rosa. Esa semilla que se me da es decirte, hola, buenos días, Dios te bendiga, feliz sábado, vecina, amiga, como tú le quieras decir a la persona. Esa semilla es el fruto de tus acciones que debe de haber. Por eso dice el Señor, el que la pone en práctica es el que construye en cimiento, bajo piedra. Y entonces hoy Jesús nos está diciendo que esa semilla la recibimos todos los días. En las segundas partes, la semilla crece, pero no da fruto. Es aquella que cae en el terreno, entre piedras, y aquel que cae entre espinos. Una cosa es que tú vengas y recibas la semilla y llegas a tu casa y desbarates todo. Entonces la semilla crece. Tú te la llevaste, veniste constantemente por el alimento, y en el momento de llevar constantemente el alimento, permites que sea fecunda la semilla, crece en ti, pero no echa frutos porque no tiene raíz. No eres consistente, no te llenas más de la palabra, no haces oración de una manera personal. Vienes a hacer oración comunitaria, bueno, pero falta la oración personal, donde tú tengas esa convicción, donde tú entregues ese Espíritu de Dios y tengas enmienda de las cosas pequeñas o grandes que por ahí están mal puestas en tu sentimiento, en tu modo de sentir o resentimiento. Por eso nos dicen estas dos áreas, el que recibe la semilla entre piedras, el que recibe la semilla entre espinos, que esa semilla crece, pero sucumbe, cae. Una, porque no tiene raíces, es decir,
que no tiene fundamento, que no tienes, es que padre, yo llevo años que voy a la misa y no me resulta. Pues sí, porque no haces de una vida más fecunda, no crece ahí. Nada más vas y haces el rosario. Me dice una hermana, es que yo no falto rosario, yo voy constantemente a misa, y su carácter sigue igual de pésimo. Yo recuerdo una hermana mía en otra comunidad que llegaba y estaba haciendo el rosario con todos, y en el momento de hacer el rosario con todos, una se equivocó y ella ásperamente alzó la voz para corregirla, y eso que estaba en el rosario. ¿Qué pasaría si no estuviera en el rosario? Y eso me desagradó, porque ya estaba haciendo en mí también que estuviera la semilla en, ¿cómo se llama?, entre espinos o entre piedras. Y de una manera específica después le hablé, oye, ¿veniste al rosario? ¿Veniste a la fuente de gracia y bendición? ¿O veniste a corregir a tus hermanas? Porque se equivocaron. Ese tono y esa forma y esa manera no es correcto. Está bien que las corrijas, pero no en ese momento. Entonces, cuando nosotros vamos caminando, debemos de ver si la semilla estamos tomándola verdaderamente. La semilla estamos dejándola que sea fecunda en nuestra vida, que sea fecunda, que dé frutos abundantes. Por eso mismo muchos de nosotros hacemos oración y hacemos un repetida sentido de nuestra oración, pero no hay una conversión, la oración no se convierte en fuente para que yo me pueda vestir o para que yo pueda tener ese encuentro de gracia en una vestimenta de oración. Por eso cuando el Señor nos está explicando aquí la palabra, nos está explicando y nos dice al final de la primera estrofa, dice, el que tenga oídos que oiga. A mí me deja abierto el panorama, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga. Pues me hace sentir que la palabra de la semilla que se me está dando desde el amanecer me está llamando mi Señor Jesús. Desde que yo me levanto me está llamando para recibir la semilla hasta que me acuesto, para recibirla en la hermana que me saludó en la mañana, para recibirla en el hermano que pasó en este transcurso de la calle y me saludó al verlo y lo saludé. Entonces esa semilla es una constante también tratar con los demás en esa vida y en esa gracia de bendición. Hoy Jesús por eso mismo nos está diciendo, al final dice, y la semilla también cayó en tierra buena, que dio el 100 por 1, que dio el 100 por 1. Son aquellos que creen en la palabra, escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan frutos constantes. Hoy en este día de gracia y bendición el Señor nos está invitando a tener ese proceso de su amor, de su gracia, de su presencia. Hoy, hermano, hermana, estás recibiendo la semilla y aunque creas que no vas a la casa de Dios por hacer el rosario o por visitar el Santísimo, Dios sí te visita. Hace un rato del día de ayer, yo estaba leyendo un libro que se llama Llama del Amor y me interesó un punto que te lo quiero compartir ahorita. Dios nunca se separa de tu vida, nunca, de los nunca, por los nunca, para los nunca, se separa de ti. Y dice el libro, La Llama del Amor, dice, y tú, yo, somos los que nos desviamos constantemente en el caminar con Dios, porque Dios ya nos dio los parámetros para los mandamientos y los sacramentos, para seguir bajo su presencia. Y dice, Él no denega, Él no niega nada de ti, aunque tú y yo pequemos. Y por eso mismo esa razón nos hace entender el Señor que está siempre de nuestro lado. Y dice, y a veces nosotros nos desviamos mucho y seguido.
Y por ello hoy te invito a que tengamos ese proceso. Aquí está el libro. Estoy ahorita paginando. Se llama Diario Espiritual, Llama del Amor del Inmaculado Corazón de María. Me encantó. Bueno, tiene rato que lo tengo y lo he paginado una y otra vez, y siempre hay algo que el Señor me da. Hermano, hermana, recibe la semilla hoy en el trato con los demás. Recibe la semilla hoy en el caminar con los cercanos a tu casa. Recibe la semilla hoy con los que te van a mandar mensajes o los que te van a hablar por teléfono. Recibe la semilla hoy y acreciéntala. Hazla crecer en un fruto determinado. Que por la divina infancia, por los méritos de la divina infancia, querido y divino niño Jesús, gracias te damos por este nuevo día llamado sábado, a los pies de nuestra Madre María Santísima, por los corazones triunfantes de Jesús y de María. Derrama tu bendición en este día, con la alegría y la bonanza, estando a tus pies, María Santísima. El corazón triunfante de Jesús y María nos sigan acompañando ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, feliz sábado para todos. Nos vemos en un rato de la tarde en nuestra celebración en el Señor. Bendecido seas. Ahora, todo el resto, recibe la semilla y hazla crecer, que dé frutos. Bendiciones.